Hay que hacer clasecitas maquiavélicas para poner en su lugar 2, 3 ideas. Justificamos el tema como lo hicimos el día de ayer, ¿sale? Hay que justificar por qué anda uno en estos menesteres aclarando estas cuestiones. ¿Qué les parece? Para los que no tuvieron la información, en pasados días, y quiero con esto justificar el por qué estoy tocando el tema, porque luego dicen que yo lo hago por motivos extraños al derecho, por motivos ajenos al derecho. Me contactó una persona que me pidió que por favor le ayudara a la lectura e interpretación de textos jurídicos, porque la habían confundido con el tema de la flagrancia. ¿Recuerdan? Algunos estuvieron conectados el día de ayer, lo recordarán, que les platiqué que hay alguien que me dijo: maestra, estoy muy confundida con cuál es flagrancia y qué tengo que entender de flagrancia. Yo los invité a ver mi video, unos videos que hice sobre control de detención. En uno de ellos hablo de los supuestos de flagrancia. Una de las filosofías que ustedes tienen que adoptar a partir de ahora, como René Descartes, van a poner en duda todo. Toda la información que reciban la van a poner en duda. Hasta la mía, hasta lo que yo les diga lo tienen que poner en duda. No hay nada que ejercite más el pensar científico que poner en duda toda la información que recibimos. Por lo tanto, no es que yo tenga la verdad absoluta, algunos me acusan de soberbia, pero tengo muchas razones para creer en lo que creo y lo puedo justificar. Y es posible que alguien me diga: estás equivocada, pero no argumenta. La gente no argumenta. La gente ataca, agrede, insulta o menosprecia, pero no argumenta. Y así no se puede entablar un debate con alguien que no tiene inteligencia ni tiene una forma de pensar científicamente. Entonces, lo que yo no quiero que les pase a ustedes es que no sepan argumentar sus puntos de vista. Y si yo digo que una idea es equivocada, porque lo que siempre he dicho y lo seguiré sosteniendo es que yo no me meto en debates para atacar personas, porque eso no es argumentación. Lo que yo digo es: una persona dijo y yo me voy a la idea, ¿no? Les voy a compartir la idea y se las voy a desmantelar. O esta postura la voy a desbaratar. Pero jamás digo fulano de tal, no le escriban, no le hablen, no vean sus videos, etc. Sí he dicho que se cuiden de no recibir información dañina a nivel intelectual. Pero ustedes pueden poner en tela de duda todo el conocimiento, Y si ustedes consideran que Pito Pérez sabe de sistema acusatorio, pues bienvenido sea, ¿no? Pero después de que hayan dudado de cada una de las palabras que esa persona expresó, por favor, no se dejen confundir con lo que sí es pensar científico y las ideas y las emociones de alguien que a lo mejor se quiere ver innovando, ¿no? Pero que no es así. Me dijo una persona que tenía dudas sobre los supuestos de flagrancia, que no le habían quedado claros. La invité a ver mi video con ánimo crítico. Véalo y si usted no está de acuerdo, deme su punto de vista y lo debatimos. Bueno, pasaron los días y también les compartí ayer de una persona que me había dicho: maestra, me disculpo por mi mensaje, si a lo mejor es muy extenso, muy impertinente. Soy estudiante de Derecho y tengo una duda. Y la duda va en el sentido de la fracción segunda, inciso B del 146.
Confusión que va desde el aspecto interpretativo gramatical, como la conjunción. Fíjense qué inteligente pregunta, porque de antemano ya ha identificado un elemento de una expresión lógica, lo cual implica que esta persona estudia y su inquietud es bastante legítima. Dice, tengo duda en una conjunción de la fracción segunda del 146, en inciso B, dice, cuando la persona sea señalada y cuando tenga en su poder, y todo lo que dice el 146, ¿no? De ahí la inquietud me parece brillante, y me parece muy brillante que focalice el punto. De ahí vinieron otras personas que me dijeron, maestra, es cierto que hay 3 supuestos de flagrancia y 3 subsupuestos. Y luego otra persona que dijo, es como que hay un supuesto que contiene 2 supuestitos. Por favor, no seamos absurdos. No seamos absurdos, seamos serios, somos abogados, tenemos un nivel, hemos estudiado, tenemos años de carrera que respaldan nuestras opiniones. ¿Cómo subsupuestos? ¿Cómo supuestitos? Por el amor de Dios, reaccionemos, recapacitemos, ¿no? Entonces, como no fue una persona, sino 4 las que me dijeron que les habían enseñado que había un supuesto y supuestitos, o supuestos y subsupuestos, vamos a aclarar este punto. Y como ayer yo lo expliqué, pero quizá lo expliqué muy a la carrera, quizás también contribuyó el tema de las notificaciones, no se escuchaba bien y pensé que era mucho más conveniente que lo hiciéramos con calma. Si me tienen paciencia y si tienen ganas, de aquí van a aprender a hacer el análisis de los textos jurídicos. ¿A qué textos me voy a referir? En primer lugar, a la norma. A la norma. Vamos a analizar qué expresiones contiene una norma jurídica en particular y voy a citar ejemplos y voy a fundamentar mi idea. El 146, esta es la hipótesis que voy a plantear. El 146 contiene 3 supuestos de flagrancia. El primero previsto en la fracción primera, el segundo en la fracción segunda, inciso A, y el tercero en la fracción segunda, inciso B. Cada uno de ellos doctrinariamente ha recibido un nombre. Se llama flagrancia por comisión, la de la fracción primera, flagrancia por persecución, la de la fracción segunda, y flagrancia del señalamiento y la prueba directa, fracción segunda, inciso B. ¿Ok? No existen subsupuestos. Lo que existen son condicionales para poder establecer la suficiencia del supuesto principal, ¿no? ¿Qué son las condicionales? Vamos para allá, pero los voy a llevar de la mano, por favor, para que a partir de ahora, el primero que salga con que hay 7 supuestos, 6 supuestos, por favor, en ese momento pega la media vuelta y se van, por salud mental, ¿sale? Entonces, vamos a platicar de esto y para eso, miren, me tomé el atrevimiento de prepararles una diapositivas, pero porque yo soy maestra tradicional, entonces, se las voy a mostrar acá. No tengo otra forma de expresarlo mejor que enseñándoselos acá, porque estamos en una transmisión en vivo, ¿no? Y a este título le puse pensar científicamente, ¿eh? No se trata nada más de despotricar porque estoy en una red social y porque creo que la gente que me está leyendo no lee. No, aquí se trata de pensar científicamente, ¿ok? ¿Cómo vamos a
pensar científicamente. Primero, vamos a entender que en el universo del proceso, en todo lo que es el proceso, vamos a encontrar dos tipos de expresiones lógicas. ¿Sí? ¿Qué son las expresiones lógicas? Son términos o conjunto de términos que nos permiten combinar a veces oraciones simples y en otras veces al combinar dos oraciones simples nos puede dar lugar a una oración compleja. Una oración simple de las que le importan al derecho, Aquí me voy a salir tantito. Fíjense, una oración simple, aquí les voy a poner un ejemplo. Una oración simple es buenos días, mi amor. ¿Ok? Esta, ¿por qué les puse esta? Porque ando romántica el día de hoy. Buenos días, mi amor, ¿no? Esta es una oración simple, ¿sí? Pero las que le importan al derecho no son de este tipo. ¿Por qué? Porque las que le importan al derecho son aquellas que podemos medir o señalar como falsas o verdaderas. Y a esas se les llama proposiciones. Por ejemplo, si yo digo, está lloviendo, esta sí la puedo calificar de falsa o verdadera, ¿cierto? ¿Cómo lo haría? Pues a través de investigar o probar, ¿sí? Y por lo tanto, fíjense que los enunciados de falso o verdadero son los que le importan al proceso. Aquellas afirmaciones, ¿verdad? Cuando alguien dice está lloviendo, o aquellas negaciones, no está lloviendo, ¿no? Estas van a recibir un nombre, las que se pueden medir de falso o verdadero, reciben un nombre que es el nombre de proposición, ¿no? Esta es una proposición. ¿Por qué es importante que vean esta palabra? Porque la van a encontrar en varias tesis o jurisprudencias, utilizan el término proposición. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es una proposición? Bueno, una proposición no es otra cosa más que una oración que podemos señalar que es simple, pero también cuando combinamos dos proposiciones simples, se convierten en proposiciones complejas. Aquí voy a poner un ejemplo. Esta es una oración simple, está lloviendo. Si yo quiero convertir esta oración simple en una compleja, puedo utilizar una de estas sintagmas, se llaman, que aparece acá. Y, o, sí, entonces, o no. Está lloviendo y tengo frío. ¿Sí? Debido a esta y, esta, que era una oración simple, se acaba de convertir toda ella en una oración compleja. Hasta ahí me van siguiendo, ¿verdad? Una oración simple se convierte en compleja cuando combina dos ideas, dos afirmaciones o dos proposiciones o más de dos proposiciones, ¿ok? Hasta ahí yo creo que queda claro, ¿no? Fíjense bien. Estas letras, la I y la E, la O, la sí entonces o la no, son vocablos que me permiten establecer relaciones entre dos oraciones. Ya vimos el ejemplo, está lloviendo y tengo frío. Sería la I me permite establecer una relación entre esta y esta, ¿ok? Así que estos, lo vuelvo a quitar. Dijimos, una oración simple que le importa al derecho es aquella que podemos calificar de falso o verdadero, ¿sí? Y una oración compleja es el conjunto de oraciones simples unidas por algunas de estas.
A esas van a recibir el nombre de oraciones complejas. Las oraciones que tienen una relación debido a la letra I o la letra E se les llama, reciben el nombre de conjunciones. Por eso es muy inteligente lo que esta alumna de Derecho dijo. Dijo, maestra, yo tengo dudas porque la fracción segunda en el inciso B dice cuando sea señalado y cuando se le encuentre en su poder. Me confunde si es una conjunción o no lo es. ¿Ok? Ahorita vamos a analizar la duda de la compañera, pero de una vez les resuelvo esta otra. Aquellas oraciones simples que se ven unidas o hay una relación entre ellas debido a la letra O, reciben el nombre de disyunciones. ¿Sí? Disyunciones. Y las que están relacionadas o se construyen con la noción de si algo, entonces lo otro, se les llama condicionales, ¿ok? Y las que van unidas con la letra no, se llaman negaciones, ¿sí? Solamente me confirman si hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya quedamos oraciones simples, enunciados sin grado de complejidad, oraciones complejas, la combinación de dos oraciones simples debido a que las unimos, ya sea con una I, con una E, con una O, con un sí, entonces, o con un no, ¿ok? Veamos un ejemplo de una oración simple. Es la de la fracción primera, un ejemplo muy, muy clarito. Dice, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Esta es una oración simple, ¿ok? La de la fracción primera. Una oración compleja es la de la fracción segunda, inciso A. Dice, es sorprendido cometiendo un delito y ven que hay una I ahí, lo cual implica que es una conjunción. Cada una de estas, en la conjunción, cada una de estas enunciados simple se convierte en un conjunto, un elemento del conjunto. Es sorprendido cometiendo un delito y es perseguido material e ininterrumpidamente. Así que aquí hay dos elementos que son conjunciones, una y otra, que sea sorprendido y que sea perseguido, ¿sí? Aquí son dos elementos de un conjunto, por eso se llama conjunción. Ahora, ¿cómo debe de ser perseguido? Material e ininterrumpidamente, lo cual implica que aquí hay otra conjunción de elementos. Son dos elementos de un conjunto de cómo debe ser la persecución, material e ininterrumpidamente, ¿ok? Ya que vimos las conjunciones, vimos un ejemplo de conjunción en una oración compleja, les voy a mostrar un ejemplo de una disyunción. Las disyunciones son de dos tipos. La disyunción que excluye, llamada exclusiva o excluyente, y la disyunción que incluye. La disyunción la van a identificar por la letra O, ¿sí? Y en la disyunción, cada uno de los elementos es un disyunto, se les llama. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento mismo o inmediatamente después. Bueno, el momento mismo es un disyunto o inmediatamente después es el otro disyunto, ¿ok? ¿Qué es una disyunción inclusiva? Perdón, exclusiva. Es una afirmación que uno de estos dos disyuntos se va a presentar o se puede presentar
pero es exclusiva porque no se pueden presentar los dos a la vez. Uno va a excluir el otro. Por lo tanto, en una disyunción exclusiva, no puedes detener a la persona en el momento mismo o inmediatamente después, es decir, o una o la otra, ¿no? Por lo tanto, puede ser en el momento mismo una forma de detenerlo o inmediatamente después la otra, pero si lo detuviste inmediatamente después, no puede ser en el momento mismo. En cambio, en las disyunciones inclusivas, no se excluyen en el caso de que se den los dos disyuntos. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede dar uno u otro, pero que no hay compromiso si suceden ambos o alguno. ¿Me explico? Podría ser el ejemplo de la fracción segunda en el inciso B. Dice, cuando la persona sea señalada por la víctima, aquí opera una coma. Después les explico por qué eliminé esto, porque quiero que no se distraigan con esto, pero parece que lo hice más notorio. Cuando la persona sea señalada por la víctima, aquí hay una coma, algún testigo presencial de los hechos, y aquí aparece la disyunción o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Bueno, en este enunciado, que es una oración compleja, acuérdense que una oración compleja lo es, porque está acompañada de una O, de una I, en este caso está acompañada de una O, y de una coma, que en este momento lo que hace la coma es la operación de replicar la O. Es decir, por una cuestión gramatical se pone la coma, pero en realidad sería cuando una persona sea señalada por la víctima o algún testigo presencial o quien intervino con ella en los hechos, ¿no? Pero por cuestiones gramaticales no se repite la O. Sin embargo, la función es de una O en este caso. ¿Ok? Es disyunción inclusiva, decíamos. ¿Por qué? Porque en la disyunción inclusiva no compromete en nada que lo haya señalado la víctima o un testigo o quien hubiera intervenido o más de dos. Por ejemplo, podría haberlo señalado la víctima y el testigo, ¿no? En el caso de las disyunciones inclusivas, cuentan con varios disyuntos. En este caso, el disyunto es la víctima, algún testigo presencial o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Cada uno de estos disyuntos podría presentarse. Con uno que se presente basta, pero si se presenta más de uno, no tiene ningún efecto negativo para el propio enunciado. ¿Sí? Ahora, dijimos que otro tipo de oraciones son las conjunciones. ¿Sí? Les voy a explicar. Las condicionales espérenme un momentito, surgen de combinar dos o más oraciones simples o complejas. ¿Sí? ¿Para qué lo hacemos? Para evaluar dos aspectos, para evaluar su necesidad y para evaluar su suficiencia. Nosotros tenemos que convertir enunciados en sí, entonces. Esta es una condicional y comienza con sí, entonces tal cosa, ¿no? Y aquí en lógica se representa de esta manera. Si P, entonces Q. Esta flecha en lógica implica que. Si P, entonces Q. ¿Cómo vamos a analizar ese texto de la fracción segunda, inciso B, para efectos de evaluar si se requiere de un elemento, de dos, o si son varios supuestitos o supuestotes, ¿no? Primero vamos a convertir ese enunciado complejo en una condicionante. Aquí les pongo un ejemplo.
Si la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, entonces hay flagrancia. Fíjense que esta idea, la persona es detenida al momento de estar cometiendo un delito, que la voy a marcar en rojo, en otro color más bien, en azul. Esta representaría la letra P. Si la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito, entonces sería la flecha y flagrancia sería la letra Q. ¿Estamos de acuerdo? La letra Q. Y aquí ya convertí la fracción primera en una condicionante para evaluar en el caso concreto si reuní los requisitos. Entonces, lo primero que me preguntaría cuando yo tengo frente a mí un caso real es si la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, entonces hay flagrancia, y eso es lo que me dice la fracción primera del Código Nacional del artículo 146. Recordarán ustedes que eso es exactamente lo que dice, ¿sí? La otra cuestión que vamos a analizar, ahora sí vamos a entrar a la fracción segunda, que es la que, la verdad, no solamente ha causado dudas, sino que por ahí ya aparecen los defensores de lo indefendible, ¿no? ¿Qué es lo que dice si yo convierto en un análisis? Si hago un análisis de la fracción segunda, tengo que evaluar si cada uno de las oraciones o enunciados es necesario y suficiente. Y ahí veríamos si los elementos que acompañan ese enunciado son elementos de condición o no lo son. Veamos esta primera parte. Dice, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de qué. Y voy a analizar solamente este enunciado. Inmediatamente después de cometerlo es detenida. Hasta aquí me voy a quedar. Y lo convierto a una condicionante. Si inmediatamente después de cometerlo es detenida, entonces hay flagrancia. Yo aquí debería hacerme la pregunta para ver si con eso es suficiente y con eso es necesario. Para analizar si es necesario, yo cambiaría la palabra necesario por la palabra si es obligatorio. Entonces, fíjense cómo el código me dice inmediatamente después de cometerlo es detenido, es una condición necesaria. Yo me preguntaría, ¿es obligatorio que haya sido inmediatamente después de cometerlo? Y mi respuesta es sí. Por lo tanto, este enunciado es una condición necesaria. Porque además, acuérdense que la regla procesal tiene la característica de definitividad. ¿Esto qué quiere decir? Que si no se cumple, se incurre en una violación procesal. Por lo tanto, este es un requisito necesario. ¿Es necesario que haya sido inmediatamente después de cometerlo? Sí. Ahora la pregunta ¿es suficiente? Esta sería la segunda pregunta. Y la palabra suficiente también la puedo sustituir por una palabra con basta con o solo se requiere que, ¿no? Fíjense, yo me preguntaría, ¿basta con que sea inmediatamente después de cometerlo? Y la respuesta me la da el mismo enunciado. No basta con esto, porque aquí me dice que inmediatamente después, en virtud de qué, lo cual significa en razón de, con motivo de acuerdo a. Es decir, hay otros elementos que se requieren y no solamente que haya sido inmediatamente después. Entonces, esta es una condición necesaria que haya sido inmediatamente, pero no es suficiente, porque me hacen falta los otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? Aquí tengo la siguiente oración, la voy a analizar hasta antes de la I.
que la persona sea señalada por la víctima, ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Esta es la segunda condición que me exige la norma, que la persona sea señalada, ¿ok? Aquí también tengo disyuntivas, ¿se acuerdan? Que sea por la víctima u ofendido. Y yo tengo en el Código Nacional, en el 108, la definición de la víctima y del ofendido, ¿ok? Así que acudiré ahí para saber en qué caso podría señalar la víctima y en qué caso el ofendido. Entendamos que si la víctima está presente, lo puede señalar la víctima o algún testigo presencial o quien hubiera intervenido, porque esta es una disyunción incluyente o inclusiva, ¿ok? Esta es una condición, una primera condición. Les vuelvo a preguntar, ¿es necesario que sea señalado por una de estas tres personas? Sí. ¿Es suficiente que haya sido inmediatamente y haya sido señalado? No. No basta con eso. ¿Por qué? Porque aquí tengo una y. ¿Me explico? Aquí tengo una y la y, ¿qué es? Conjunción. Nos ayuda a combinar enunciados simples o enunciados complejos para formar un conjunto. Por lo tanto, esta es una condición necesaria, pero sigue siendo insuficiente. Agregamos entonces otra condición. Si tiene en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuenta con información o indicio que haga presumir fundadamente que intervino en el mismo, entonces ya hay flagrancia. Vamos a analizar la necesidad. ¿Es obligatorio que haya alguno de estos? Pues sí, porque lo dice la norma. Que haya instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios. Por lo tanto, es una condición necesaria. Ahora decimos, ¿y sería suficiente con esta? No, necesito la de arriba y necesito la de arriba. Es decir, necesito que haya sido inmediatamente, necesito que sea señalada y necesito una de estas. ¿Sí? Que sea instrumento, objeto, producto o información o indicios. ¿Ya terminé? No, porque aquí abajo dice siempre y cuando. Y el siempre y cuando me hace referencia a una nueva condición. ¿Cuál es la nueva condición? Que no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Fíjense, este igual es una disyunción. Búsqueda o localización. ¿Es inclusiva o exclusiva? Es inclusiva porque puede ser que la hayan buscado y puede ser que lo hayan localizado. Cualquiera de las dos da exactamente lo mismo. Si lo buscaron y lo encontraron o si lo localizaron simplemente. ¿Cuál es? ¿Es necesario que no se haya interrumpido? Sí es necesario porque la norma lo exige. ¿Basta con que no se haya interrumpido su búsqueda y localización? Por sí sola, esta condición no es suficiente, depende de los antecedentes. Acuérdense que en condicionantes, para que algo sea verdadero o falso, tiene que haber una, no depende en sí mismo de la oración, sino del caso concreto. Pero que aquí hay un elemento muy importante. La dependencia que hay entre una condicionante y la otra, y la otra, y la anterior. ¿Sí? Y entonces los cuatro se convierten en el antecedente y el entonces hay flagrancia se convierte en el consecuente o subsecuente. Dicho de otra manera, inmediatamente después de que se ha cometido, sea señalado por la víctima un testigo presencial, tenga en su poder objeto, instrumento, producto del delito, se cuente con información o indicios, y 4, no se haya interrumpido su búsqueda y localización,
Si aparecen estas 4 condicionantes, entonces hay flagrancia. Esos son los antecedentes y el consecuente será la existencia de la flagrancia, ¿ok? Esto es algo que me resultaba muy oportuno hacerles saber. No se trata de generar malversar, más bien, no se trata de malversar las ideas, sino dotarlos de una herramienta derivada de la lógica comunicacional o la lógica de las expresiones, que ustedes pueden profundizar en ese conocimiento en cualquier libro de lógica. Sobre todo de la lógica proposicional. Hay libros específicamente que se llaman lógica proposicional y después ustedes lo pueden hacer aplicable a cualquier texto jurídico, ¿no? Espero que les haya sido útil y que me ayuden a difundir y a compartir esta idea. Yo lo hago con la mejor voluntad, con la mejor de las intenciones, aunque a algunos no les agrade mucho mi estilo de hacerlo valer, ¿sale? Pero entre abogados argumentamos. Y esta es la razón por la que quien haya sostenido que hay 6 formas de flagrancia, desconozco quién lo haya hecho, 6 formas de flagrancia, 7, 8, 10, 18, 3 y media, 3 más un cuarto, 3 supuestotes más un supuestito o 3 supuestitos, está equivocado y estas son las razones que yo sostengo. ¿Sale? Cuídense mucho, les mando un abrazo y me quedo fuera de línea oyendo sus comentarios. Bye, bye. Leyendo sus comentarios. Bye.